Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los resultados del índice de pobreza multidimensional. Hoy el DANE reveló que en 2020 hubo un poquito más de 9 millones de personas viviendo en pobreza multidimensional, lo que quiere decir que unas 489.000 personas más cayeron en esta condición durante el año pasado aquí en el país. El análisis del director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos acompaña en el programa para despejar dudas de los resultados del índice de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son las regiones que más preocupan? ¿Se sienten más pobres los hogares colombianos? ¿Cómo estamos en analfabetismo, trabajo informal, salud y condiciones de vivienda? Estas y otras preguntas las resolvemos en minutos aquí en Signo Pesos. La apuesta de Shopee en Colombia. En la movida empresarial con Juan Fernández les contaremos la estrategia de esta compañía asiática dedicada al comercio electrónico para aumentar la notoriedad de esta marca en nuestro país. Bienvenidos a Signo Pesos. Hablaremos hoy de pobreza multidimensional, por eso hemos invitado al director del DANE, al doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, un saludo muy especial. Doctor Oviedo, hace unos meses usted había revelado y nos había explicado aquí unas cifras de pobreza. ¿Este es un informe distinto? Claro que sí, Víctor. Recordémosle a todos los televidentes que en Colombia el COMPES 150 de 2012 estableció que hay dos medidas oficiales para aproximarse al fenómeno de la pobreza. El que publicamos a finales de abril, que está asociado a identificar cómo el ingreso que reciben los hogares mes a mes es suficiente o no para adquirir una canasta básica de alimentos y de artículos de primera necesidad, que en lo básico consideran que una persona está residiendo o no en un hogar en situación de pobreza monetaria, que es el enfoque de ingreso. Pero adicionalmente, el COMPES 150 de 2012, y muy en línea con las decisiones internacionales, dijo que debería haber una medida complementaria con un enfoque de derechos. ¿Qué significa eso? Vamos y miremos directamente las condiciones de vida de los habitantes del país, algo que hacemos a través de la encuesta de calidad de vida que sucedió el año pasado, entre septiembre y noviembre, y miremos cómo viven los hogares en términos ya no de ingresos, sino de salud, educación, trabajo, en qué condiciones se encuentra su vivienda y cómo viven y se educan los niños y niñas que residen al interior del hogar. Por consiguiente, esta es otra medida de aproximarse a la pobreza con otros supuestos, en este caso particular, de cómo las condiciones de vida de los habitantes del territorio nacional se manifiestan en estas 5 dimensiones. Entiendo perfectamente. Entonces, el informe de hace unos meses se medía con base en los ingresos de las personas, la pobreza monetaria, y hoy usted está revelando la pobreza multidimensional que tiene en cuenta otros factores, la calidad de vida. Entonces, ¿cómo nos fue en términos de pobreza multidimensional? Porque en la monetaria había crecido mucho ese nivel de pobreza por la pandemia principalmente. Exactamente. Recordemos, Víctor, que a finales de abril le dijimos al país que aproximadamente el 42.5% de los habitantes del territorio nacional se encontraban en pobreza monetaria, es decir, 21 millones de personas. Y ahí lo que nosotros estábamos viendo es el gran impacto que ha generado la pandemia, sobre todo en el empleo y en la capacidad de generar ingreso por parte de los hogares, sobre todo de las principales ciudades del país. Por eso vimos un incremento muy importante de la pobreza monetaria en las zonas urbanas y una corrección incluso de la tendencia creciente de la pobreza monetaria en la zona rural debido al efecto de la prosperidad del campo y de las ayudas institucionales que definió el gobierno nacional en el contexto de pandemia, que eran ayudas desde el punto de vista de transferencias monetarias. Aquí, cuando nosotros vamos a esta medición mucho más amplia de condiciones de vida, pues lo que estamos viendo en primer lugar es que hay un incremento menos importante de personas en situación de pobreza multidimensional,
Recordemos que en monetaria era más de 3.5 millones de personas que ingresaron a la pobreza. Aquí estamos viendo que 489.000 personas ingresaron a la situación de pobreza multidimensional, en donde fundamentalmente, y ahí está el canal de conexión, tenemos el desempleo de larga duración, tenemos el trabajo informal y la inasistencia escolar como las principales explicaciones para este incremento de incidencia de pobreza en 2020. 489.000 nuevos colombianos en pobreza multidimensional, es decir, con carencias en todos estos aspectos, dimensiones de la vida que usted nos está comentando. ¿Eso quiere decir que qué porcentaje de la población colombiana, doctora Oviedo, vive en esa condición de pobreza multidimensional? Bueno, esto quiere decir que nosotros pasamos del 17.5% de habitantes en esta condición de pobreza multidimensional en 2019 al 18,1% de habitantes en el territorio nacional en el año 2020, nuevamente por tres factores fundamentales: el incremento de la informalidad, el incremento del desempleo de larga duración y la inasistencia escolar de niños y niñas entre 6 y 16 años. ¿Por qué no miramos ese tema de la escolaridad de los niños, que es muy importante a la hora de medir la pobreza multidimensional? ¿Qué pasó en este aspecto durante el 2020? Bueno, en este aspecto fue el principal desafío metodológico para aproximarnos a el beneficio que pueden tener los niños y niñas del sistema educativo, específicamente de un aprendizaje en entornos flexibles, como lo definió muy a bien el Ministerio de Educación, con el fin de contribuir a las medidas sanitarias de control de la pandemia. Entonces, históricamente, la medición de la asistencia escolar se hacía con una pregunta muy simple a cada uno de los niños y niñas al interior del hogar, en donde le preguntamos, por ejemplo, a Juan Daniel, ¿actualmente estudia sí o no? Pero en ese momento, en el contexto de pandemia, esa respuesta no podía dar fe rápidamente de inferir que efectivamente Juan Daniel estaba siendo beneficiario de un modelo flexible de aprendizaje. Entonces, ese modelo flexible de aprendizaje no solo necesita que las sedes educativas tomen decisiones de promover aplicaciones o de promover fichas escritas para que los niños y niñas hubieran continuado desde sus casas el proceso educativo, sino que también requiere unas condiciones habilitantes al interior del hogar. Por ejemplo, que en el hogar haya al menos alguien con un dispositivo móvil inteligente para leer los mensajes de WhatsApp que mandan los profesores del colegio, o que haya un computador, o que haya una conexión a Internet. Todo esto según los modelos flexibles de aprendizaje que idearon las sedes según sus condiciones en la zona urbana o en la zona rural. Por eso, en el total nacional nosotros estamos viendo que en inasistencia escolar, mientras que en 2019 teníamos al 2.7% de los hogares del país con al menos un niño o una niña que no estaba gozando efectivamente de un modelo de aprendizaje, en el año 2020 pasamos a tener el 16.4% de los hogares en donde residen niños o niñas que no logran gozar ese modelo efectivo de aprendizaje, bien sea porque no tienen acceso a Internet o tienen acceso a televisión o no escuchan radio, o por ejemplo no tienen acceso a un dispositivo móvil para leer los mensajes de WhatsApp del profesor. Y por eso esa inasistencia escolar se ve muchísimo más marcada en la zona rural del país, en donde estamos pasando, en este caso particular de inasistencia escolar, del 4.6% de hogares rurales en 2019 con esta privación a aproximadamente el 30.1% de los hogares rurales, en donde hay niños y niñas que no lograron disfrutar efectivamente del modelo de aprendizaje porque no había concordancia entre lo que había en su casa y los modelos de aprendizaje que habían diseñado las escuelas o las sedes educativas. Doctor Oviedo, ¿ustedes miden percepción en estas encuestas? Es decir, cuando se le pregunta al que puede acceder a educación, ¿sabe identificar o responde al DANE si cree que está recibiendo una buena o una mala educación? Exactamente, nosotros precisamente con el fin de conocer a sabiendas de que cuando la encuesta de calidad de vida 2020 salió al aire, es decir, a recoger información en todo el país entre septiembre y noviembre del año 2020, teníamos estos modelos
casi que todo basados en el trabajo remoto, virtualidad, guías en papel, quisimos preguntarle directamente a los niños y niñas entre 6 y 16 años cómo percibían la calidad de esos modelos flexibles o de esos escenarios de aprendizaje que habían diseñado en sus sedes educativas. Y ahí, desafortunadamente, el 61.6% de ellos o ellas nos dijeron que sentían deteriorada la calidad de esos modelos de aprendizaje flexibles que habían sido diseñados, bien sea a través de radio, televisión, guías sin papel, aplicaciones móviles o plataformas electrónicas de videoconferencia como Zoom, Teams, que usamos habitualmente en este mundo de virtualidad. Doctor Oviedo, otro punto, la calidad de vida también pasa por la vivienda, por tener un techo. ¿Qué es para ustedes una carencia en materia de vivienda y cómo estuvimos el año pasado en esa dimensión, en la dimensión de vivienda? Bueno, ahí en la dimensión de vivienda, recordemos que esta es una de las 5 a través de las cuales nosotros medimos la pobreza. Y en esa medición de vivienda, lo que nosotros abordamos son 5 condiciones básicas que debe tener una vivienda digna, que son que tenga acceso a una fuente de agua potable para preparar los alimentos, que tenga una forma adecuada de eliminar las excretas humanas. No necesariamente tiene que ser un alcantarillado, pero hay unos criterios de idoneidad para esa forma adecuada de eliminar excretas. Tercero, que tenga un material de pisos adecuado. Cuarto, que tenga un material de paredes adecuado y que no estén pidiendo un hacinamiento. Y ahí cuando nosotros queremos explicar dentro de la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional entre 2019 y 2020, cómo la vivienda aportó o los deterioros o la falta de calidad de estas condiciones de vivienda afectó a la pobreza, toda la incidencia de pobreza multidimensional en 2019, las debilidades en las condiciones de vivienda explicaba sobre 100, 12.9 puntos porcentuales, mientras que en el año 2020 estaba explicando solo 12.4 puntos porcentuales. Eso significa que hubo una mejora en las condiciones de vivienda, sobre todo de los hogares rurales del país, particularmente en lo que tiene que ver con el acceso a fuentes de agua mejorada entre 2019 y 2020. Doctor Oviedo, permítame unos segundos, hago una pequeña pausa, ya regreso con usted para concluir el análisis del DANE sobre esta nueva medición o la última medición que hizo correspondiente al 2020 respecto a la pobreza multidimensional. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos hablando con el director del DANE, con el doctor Juan Daniel Oviedo, sobre las más recientes cifras sobre pobreza multidimensional en nuestro país. Doctor Oviedo, gracias por esperarnos. Hay otra dimensión muy importante que miden ustedes y es el acceso a salud. ¿Cómo nos fue el año pasado? Bueno, en el acceso a salud tenemos un elemento supremamente importante que es clave dejar claro a todos los televidentes. Recordemos que en el acceso a salud nosotros estamos viendo 2 variables fundamentales dentro de las condiciones de vida de los habitantes al interior de sus hogares. En primer lugar, nosotros vemos si hay personas que no estén aseguradas a salud. Recordemos que el país ha avanzado de forma significativa año tras año en el incremento de la cobertura de aseguramiento en salud de su población, bien sea en el régimen subsidiado o contributivo, pero la más controversial o la más interesante de explicar está asociada con las barreras de acceso a salud dada una necesidad. ¿Cómo se mide esa situación? Esa situación lo que dice es que nosotros somos ciudadanos en condiciones dignas, llamémoslas, o que no vemos vulnerado nuestro derecho a la salud, si cada vez que nos sucede algo o sentimos que necesitamos atención médica, podemos ir a la oferta institucional de salud y ser atendidos por esa necesidad o por ese deseo de querer resolver un problema de salud. Ahí el confinamiento tuvo una afectación que puede ser contraproducente a la mortalidad por COVID-19.
¿Qué generó el confinamiento? Generó que en el modelo de aprendizaje flexible, todos los niños y niñas del país en la zona urbana y rural permanecieron buena parte de su tiempo confinados en los hogares, algunos de ellos con sus padres o algunos de ellos con sus cuidadores particulares. Ese confinamiento masivo de la población entre 6 y 16 años llevó que las niñas y los niños no fueran o no estuvieran expuestos a los vectores de contagio típicos de cuando vamos, recordémoslo, como niños y niñas al colegio, la gripa, las enfermedades infecciosas, el sarampión, diferentes elementos que son típicos de la convivencia entre niños en las sedes educativas, y por eso en esa barrera de aseguramiento de salud y fundamentalmente causada porque los niños y niñas estuvieron confinados en los hogares, pues estamos viendo que el país tuvo una mejora del porcentaje de hogares que estaban privados por esta situación. En 2019 veíamos que el 11.3% de los hogares, en primer lugar, presentaban a alguien que no tenía aseguramiento de salud. Ahora solo el 10.8%, lo cual es un avance en materia de la cobertura del sistema de salud para todos los habitantes. Y cuando vamos a las barreras que efectivamente nosotros queremos caracterizar para la población que en este caso tiene una necesidad de atención en salud, estamos pasando del 5.5% de los hogares en 2019 que veían imposibilitado que alguien o alguno de sus miembros, cuando tuviera un problema de salud, fuese atendido por la oferta institucional de salud, y ahora solo estamos viendo que el 2.2% de los hogares estuvieron expuestos a esta barrera debido a que no necesitaron llevar a sus hijos a consulta médica por una gripa, por la influenza o por una enfermedad como el sarampión. Muy, muy interesante, doctor Oviedo. Me gustaría preguntarle por ahora un servicio público esencial, que es la conexión a Internet. Usted mencionaba hace unos minutos tangencialmente este tema, pero no sé si tiene algunas cifras de acceso de los hogares colombianos al Internet, porque fue fundamental, doctor Oviedo, usted lo sabe muy bien, durante los confinamientos, durante la llegada de la pandemia, prácticamente gracias al Internet se sostuvo gran parte de la economía de nuestro país. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tan fuertes estamos en materia de conexiones a Internet? ¿Qué tanto nos puede faltar? Bueno, precisamente como el modelo de asistencia escolar necesitaba analizar cómo está distribuida la cobertura de Internet a lo largo de los hogares del país, no solo en la zona urbana y rural, sino a través de los diferentes departamentos, pues tenemos en primer lugar que cuando queremos analizar la cobertura de Internet para todos los departamentos del país, nosotros vemos un avance entre 2019 y 2020 en el total nacional del porcentaje de hogares con cobertura de Internet. Sin embargo, tenemos unas heterogeneidades muy importantes. Miremos cómo específicamente cuando queremos caracterizar la zona urbana y la zona rural, pues en la zona urbana del país nosotros vemos cómo existe una buena parte de departamentos del país que tienen coberturas de Internet por encima del 50% de sus cabeceras municipales. Son más de 20 departamentos que tienen esa cobertura. Mientras tanto que en la zona rural, el único departamento que en su zona rural tiene una cobertura por encima del 50% es el departamento del Valle del Cauca, con un 51.5% de sus hogares rurales con acceso a Internet. Mientras tanto, el resto de departamentos rápidamente tiene una cobertura por debajo del 40%. Y esta brecha de Internet urbano-rural es la que dificultó, sobre todo para niños y niñas en hogares rurales, cuando su sede educativa ofrecía un modelo virtual, que no pudieran gozar efectivamente este modelo de aprendizaje flexible, pero sí, por ejemplo, la sede ofrecía formularios en papel y existían las condiciones habilitantes con unas visitas del profesor, pues rápidamente no estaban privados de disfrutar este modelo flexible de aprendizaje.
Doctor Oviedo, una última pregunta. Nos dice usted que crece en términos generales la pobreza multidimensional en todo el territorio nacional, pero ustedes pudieron desagregar las cifras por regiones. No sé cuáles son las zonas del país donde hay mayor incidencia de la pobreza multidimensional, las zonas del país con menor incidencia. No sé si en todas las regiones creció o en alguna región en particular cayó la pobreza multidimensional. Claro que sí, Víctor. Nosotros, gracias a la capacidad muestral de la encuesta de calidad de vida, en primer lugar, podemos desagregar al país en 7 regiones, que son la región pacífica, quitando al departamento del Valle del Cauca, y la región central, que está conformada por los departamentos del eje cafetero ampliado, es decir, incluyendo Tolima, Huila y Caquetá. Y en esas 2 regiones, es decir, en la región pacífica que cubre Chocó, Cauca y Nariño, y en esta región central que describí anteriormente, tuvimos incrementos significativos desde la perspectiva estadística en la incidencia de pobreza multidimensional. La región pacífica quedó con aproximadamente el 31% de sus habitantes en situación de pobreza multidimensional, excluyendo el Valle del Cauca, y la región central quedó en este caso con un 17.9% de sus habitantes en situación de pobreza multidimensional. Finalmente, aunque la región oriental, que está conformada por los Santanderes y la región que coincide con el departamento de Antioquia, tuvieron una reducción de su incidencia de pobreza multidimensional, pues esta reducción no fue estadísticamente significativa y por eso, por ejemplo, el departamento de Antioquia tiene al 14.9% de su población en situación de pobreza multidimensional y en el caso de la región oriental al 14.5% de los habitantes de esos departamentos, recordemos Santanderes, Cundinamarca y el departamento del Meta. Doctor Oviedo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y por explicarnos con todos los detalles posibles, sobre todo para los televidentes de Signo Pesos, las cifras, las estadísticas muy interesantes, como siempre, del DANE. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y que tengas buena noche. Crece entonces la pobreza monetaria en el país, crece también la pobreza multidimensional en gran medida, por los efectos de la pandemia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál fue la cifra de inversión extranjera directa hacia Colombia durante el primer semestre de este año. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 4.576 millones de dólares y corresponde a la inversión extranjera directa en Colombia al cierre del primer semestre de este año, según cifras oficiales del Banco de la República. Esto representó una caída pequeña de 0,6% frente al mismo periodo del año pasado. Esta es la inversión que hacen los extranjeros en proyectos físicos, en proyectos de largo plazo en nuestro país. A esta hora le quiero dar la bienvenida al hombre de las noticias empresariales. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy en el mundo de los negocios? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Alguna vez mencionamos rápidamente en un informe una compañía llamada Shopee que se dedica al comercio electrónico, que pertenece a un grupo que se llama Sí, que en bolsa vale más de 130 mil millones de dólares y un número de transacciones anuales superiores a los 1.000 millones. La compañía, como otras asiáticas, ofrece venta y subasta de miles de productos a buenos precios, similar a lo que hace, por ejemplo, Wish o AliExpress. En América Latina ha sido Brasil esa punta de lanza de la compañía, mezclando ventas con juegos que se premian con cupones a los ganadores de su plataforma. Y hoy es la aplicación que más crece en descargas y tiempo de uso en ese país en solamente 2 años. Juan, ¿y cuál es la novedad? ¿Qué pasa con Colombia? Sí, fíjese que ese paso siguiente a Brasil está en Colombia y lo nuevo está con la estrategia a implementar en el país. No lo habíamos dicho y mire cómo operan los negocios de hoy. Shopee cuenta o apuesta mejor a lo que puede hacer en Colombia sin personal local, administrando desde la distancia, pero apoyando por influenciadores de redes sociales para aumentar la notoriedad de la marca e invertir en ellos y no en una operación quizá un poco pesada local. ¿Y quiénes están ahí?
Kevin Buri, un actor caleño, unos 925.000 seguidores en Instagram. Santiago Macías, conocido como Santi Maye, que tiene 1.2 millones de seguidores en Instagram y 2.3 millones en YouTube. O Sebastián Poveda, también colombiano, youtuber, gamer, muy especializado en esa comunidad, así solo tenga, entre comillas, unos 15.000 seguidores. Por primera vez, una plataforma de este tamaño en Asia, sobre todo, pues lanza páginas de redes sociales solo para Colombia en ese intento de ir por un mercado que ya han probado compañías, como le decía Wish, por ejemplo, que ha marcado una revolución en el comercio electrónico de América Latina, que suma hoy unos 67.000 millones de dólares y que en Colombia mueve más de 25 billones de pesos. Y este es Víctor, la movida de hoy sobre comercio electrónico y este caso de Shopee. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.780 pesos con 86 centavos. Subió 27 pesos el dólar, un poquito más. El petróleo de referencia Brent para nuestro país también se recuperó. Subió 1,75%. Se acercó a los $73 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.735.000 pesos por carga en las principales cooperativas. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo también ganancias, subió en promedio 0,80%. Acción protagonista, la que más subió, la ganadora, Enca, que tuvo una valorización de 5,51%, y la acción que más cayó fue la del Banco de Occidente con un retroceso de 10,91%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Durante el mes de agosto, que acaba de terminar, se vendieron en el país 21.099 vehículos nuevos, sin estrenar, según Andemos, que es la Asociación de Movilidad Sostenible. Esto representa un fuerte aumento del 59,5% frente al mismo mes del año 2020, muy impactado en ese momento por la pandemia. En cuanto a motos nuevas, en Colombia se vendieron 71.435 unidades. También en agosto, lo que representó o muestra un fuerte crecimiento del 57,5% frente a las motocicletas vendidas en el mismo mes del año pasado. Señales de reactivación en la economía. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.